Mi padre, la primero que me dijo es que no me iba a entrenar nunca, ¿no? Que jamás, que yo me dedicara a ser futbolista. Entonces yo tenía que demostrarle que era yo capaz de eso. Que yo ya no quería ser luchador, ya me quería retirar, ya estaba frustrado, llevaba años entrenando. Yo no quería ser un luchador cualquiera. Siempre quise y siempre anhelé ser luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero pasa el tiempo, semanas, meses, y todos debutaban, menos yo. Recuerdo que un día veo programado a un luchador, que era Magnus, y hice el comentario de, ya Stone Magnus va a debutar, y yo no veo para cuándo. Tú me bautizaste. Me agarraron a raquetazos y a golpes y literal como en la vida salvaje tuve que defenderme en un instante porque si no me iban a dar una golpiza, sobre todo porque estaba ahí presente mi papá. La gente menciona, ¿no? O los luchadores mencionan, no, es que antes eran golpes. Antes, no, siempre ha sido. Obviamente la lucha evoluciona. Pues, recuerdo llegar a la casa y pues lo que pasa, ¿no? Te sueltas a llorar porque pues te quedas con esa frustración de que por un error ya no pudiste trascender. Ahorita estoy chavo, pero usted va a estar más viejito y me voy a desquitar. Yo sí tuve encuentros extraprofesionales también. En pasillos, vestidores, con gente de mi misma esquina, de mi mismo bando. Eran ellos o yo. En esta cabina que siento el cúmulo de emociones, ¿no? Yo me imagino que semana tras semana, que nosotros los luchadores empezamos a recordar toda nuestra infancia, lo que sentimos, siento la vibración de recordar tantas cosas. Si hace daño que te inflen y te infla la gente equivocada, ¿no? Te dejas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esto es Lucha, el podcast oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo soy Alexis Salazar y como cada semana los invito a que juntos hagamos un recorrido por las trayectorias que han emprendido nuestros grandes ídolos en busca de convertirse en leyendas. Y el día de hoy estamos con una dupla que ha demostrado ser 4x4 24/7 y que actualmente ostentan el Campeonato Nacional de Parejas. Por supuesto que me estoy refiriendo a los depredadores Rugido y Magnus y Rugido. Bienvenido, Rugido, al podcast oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué tal, Alexis? Un gusto saludarte a toda la audiencia que nos sigue a través de estas plataformas, al igual que a mi pareja, el Emperador Depredador. Pues muy felices de poder estar este día contigo. Magnus, iniciando con todo el 2025, ustedes están aquí porque serán parte del primero de los 3 viernes espectaculares VIP, que es una premiación a lo mejor del año anterior elegida por el público además. Creo que sí, creo que seguimos demostrando que los depredadores pues somos la elite físico-atlética del Consejo Mundial y qué mejor no, viernes espectacular VIP y un clásico contra los viajeros del espacio. Entonces se pueden esperar lo mejor y por qué no, repetir la hazaña para el siguiente año también. Eso es un punto muy importante. En el mes de enero se han considerado las mejores luchas del mes y ha habido ocasiones que repiten el próximo año. ¿Qué expectativas tienes de este duelo, Rugido? Muy altas porque afortunadamente el trabajo que hemos venido haciendo los depredadores, así como los viajeros, ha sido una constante. Siempre el esfuerzo tiene frutos y el día de hoy es que yo creo que el público es el que ha reconocido, al igual que todos los que han visto estas duras batallas, que pues no nada más es un duelo espectacular, sino duelos de alta potencia, de mucha técnica y que pues está en el gusto del público, en el gusto también de programación en el Consejo Mundial, porque pues los resultados hablan por sí solos y esperamos que este viernes de igual manera llenemos el ojo como lo hemos venido haciendo y como siempre decimos, los depredadores con la mano en alto. Ya iremos hablando del gusto del público, de ese reconocimiento que tiene la afición para ustedes, pese a pertenecer al bando rudo, o yo diría, perteneciendo al bando rudo, porque hay mucha afición ya que gusta de los rudos, que gusta de los depredadores, incluso caretas en la afición hemos visto, es algo que de verdad ha sido impresionante y que pinta para ser una facción que marque historia en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero me gustaría remontarme a los orígenes. Rugido, ¿cuál es el origen de la lucha libre en Rugido? Pues es una pregunta muy interesante, Alexis, porque como ustedes pueden conocer un poquito, mi padre fue luchador en los años 60, 70, fue luchador olímpico, campeón nacional de lucha olímpica, ingresó a la empresa mexicana de lucha libre, estuvo un corto tiempo debido a una
pues un malestar, una peritonitis que desgraciadamente lo tuvo que alejar de los encordados, pero la herencia que él me dejó es que desde niño él me traía de la mano a la Arena Coliseo, a la Arena México, y pues azares del destino, ¿no? Me llevaron a estar por otros caminos del deporte, en el fútbol, pero siempre tuve en mi vida, en la sangre, en el ADN, la lucha libre. Él me entrenó de niño, a los 5 o 6 años, en lucha olímpica, y desgraciadamente, como lo he comentado, en un entrenamiento pues me vomité y pues me castigó casi de por vida. Y pues lo que siempre comento aquí son las agallas, es lo que tú quieras hacer de grande. Ya una vez ya estando en la universidad, ya grande, pues me metí a retomar mis entrenamientos de lucha olímpica y de lucha profesional, y era aprender en un día lo que tenías que aprender o saber de años, ¿no? Entonces iba yo siempre contracorriente, pero siempre con la meta muy fija, que quería yo hacer lo que me hacía feliz, lo que anhelaba de niño, lo que siempre jugaba, y pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y aprendiendo día con día nuevas cosas, pues fue que ya en el año 2017 logré debutar, y pues como siempre lo he mencionado, yo no quería ser un luchador cualquiera, siempre quise y siempre anhelé ser luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y es importante lo que mencionas de tu pasado luchístico, por así llamarlo, de este antecesor que tuviste en la lucha libre. Jimmy Jackson, para la gente que no lo sabe, sí. Un luchador que iba avanzando poco a poco en la empresa mexicana de lucha libre y que, como dices, se puede llamar una lesión, un tema de salud, lo mantuvo alejado y bueno, viró hacia otro camino, pero reconocido como un gran luchador olímpico, un gran luchador profesional. Y en ese sentido, ¿cómo era para un niño como tú ser hijo de un luchador que prácticamente en los 70s, 80s, si hoy en día los vemos como superhéroes, en ese entonces era impresionante las filas que se hacían para ingresar al embudo coliseíno, por ejemplo, ¿no? Sí, él pues me llegó a platicar sus experiencias. Él no pudo luchar en la Arena México, le tocó obviamente estar en la Arena Coliseo, en todo el repertorio foráneo que se tenía que hacer para poder llegar a culminar en un debut. Recuerdo que él me mencionaba con mucha emoción que después de ser Jimmy Jackson ya había tenido ya la proyección ya le habían puesto el nombre de El Trébol, ya tenía su máscara, ya estaba él listo, y saliendo de un entrenamiento aquí en la Arena México, en la Colonia Guerrero, pues menciona que siente el malestar, tiene que parar su coche, y pues ahí empieza todo lo que para él fue pues un pequeño martirio, ¿no? Que yo de niño me imaginaba que era un mes, y ya me platicó que fueron 6, 7 meses en el hospital, lo que pues lo orilló a dejar la lucha, pero sin embargo, pues como ustedes conocen, pues también una gran estrella, el profe Tony Salazar, también estrella de las películas con El Santo, pues fue donde mi padre se pudo refugiar, como me dice, de prepararse, de no dejarse la lucha, seguir siendo un Stoneman, y tener la lucha como aunque sea en películas, ¿no? Lo que él me platicaba es que pues le da mucho gusto que el esfuerzo que hemos tenido siempre nos supervisa, siempre me está llamando la atención, siempre me está haciendo las debidas correcciones, pues a su perspectiva, a lo que él aprendió, a la lucha recia, porque a él le tocó con gladiadores como los hippies, como Renato Torres y el Vikingo, con el mismísimo Cavernario, donde me decía que pues tenías que saber, tenías que meter las manos porque pues era ganarse un lugar. Entonces, de igual manera, mi camino previo a llegar al Consejo Mundial, pues era demostrar que era yo un luchador capaz, y llegando a la Arena México, pues que era yo un luchador que tenía méritos para poder tener un lugar aquí. Eso ha sido lo difícil del día con día para Rugido, pues demostrar que tengo la capacidad para uno de los elementos que están aquí en el Consejo Mundial. Sí, en realidad nunca se alejó de la lucha libre, y eso que él conoció también como luchador olímpico y como aficionado, porque uno nunca deja de ser aficionado en este deporte. Sí. Ha ayudado mucho en la carrera de Rugido, porque además ya se convirtió en tu fan número 1 y ya lo platicaremos más adelante de lo que significa este apoyo, este acompañamiento de un luchador. En el caso de Magnus es una historia similar, es una historia donde todo el tiempo era lucha libre, Magnus. ¿Lo recuerdas? Imagínate, ¿no? De repente un día llegar a la Arena México, caerle de sorpresa a la leyenda, porque para mí es la leyenda Tony Salazar, y que nos quiso retirar, ¿no? De los entrenamientos. Empezamos con las vueltas en las gradas aquí en la arena, que eran primero 5 vueltas, luego 10 vueltas, luego nos subió a 15, luego a hacer escaleras, luego el tumbling, y cuando se dio cuenta que no pudo acabar con ese sueño, pues ya se aceptó a entrenarme. Y creo que el camino ha sido difícil, ¿no? También ser hijo de un gran luchador es más difícil, es redoblar los esfuerzos porque siempre hay un comparativo.
el decir, tu papá sí, ya retirado, con 2 infartos, lucha mejor que tú, imagínate. Entonces tienes que redoblar los esfuerzos y llenarle el ojo no solamente a la empresa, no solamente a la afición, sino también a tu propio padre, demostrarle que lo que te heredó lo llevas con orgullo, con gallardía y con mucho entusiasmo. Entonces, pues me siento muy contento de haber sido luchador de segunda generación y pues imagínate, ¿no? Ya lo mencionó también Rugido hace un momento. Tony Salazar y Jimmy Jackson se encontraron en los sets y mucho tiempo participaron como en parejas. Y ahora imagínate aquí junto al León Depredador, ahora somos los campeones nacionales, ¿te imaginas? Entonces, las cosas que da la vida, da vueltas, pero todo tiene una razón y un propósito. Y ahora nos toca ser unos juniors, pero de respeto. Un legado que se conserva, que se mantiene, que se va trabajando día con día. Y en ese sentido, Magnus, muchos de los invitados que hemos tenido en este podcast hablan de la rudeza de los entrenamientos de Tony Salazar, algo que también Rugido ya lo ha vivido, que poco a poco se ha visto en la integración de los diferentes grupos de la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ustedes también tienen diferentes profesores. Ser hijo del profesor es una ventaja o una desventaja, porque parecería que la gente dice que es el consentido o no pasa nada o no le dice nada porque es su hijo. Sin embargo, sabemos que incluso te ha corrido de entrenamientos, ¿no? Claro que sí, redoblar los esfuerzos, te lo menciono una vez más. Yo empecé a entrenar con él a los 12, 13 años y me hizo llorar. Me corrió de entrenamientos bastantes veces y sobre todo hay un factor muy importante, ¿no? Él nunca separó la vida personal con la vida profesional. Entonces muchas veces los enojos de casa se venían al gimnasio y los enojos del gimnasio también se iban a la casa. Entonces es difícil y creo que lleva un compromiso más grande todavía que ser un alumno normal, ¿no? Porque te cargan la mano más, porque obviamente está su prestigio no solamente como profesor, también como padre. Entonces tienes que redoblar ese esfuerzo al 1000% y demostrarle que puede ser un ejemplo también, ¿no? No solamente por ser el hijo de, sino que vean que tienes el conocimiento, que tienes las ganas y sobre todo que tienes esa hambre, que no solamente estás ahí porque un familiar tuyo fue luchador. Y ha habido casos, ¿no? Hay hijos de grandes leyendas que no avanzan, se quedan en el camino. Exacto. Pero, ¿qué tienen que hacer aquí? Pues tener esa hambre de triunfo y esas ganas y ese amor por la lucha libre. Y luego, qué mejor, ¿no? Que en la mejor empresa que siempre puedo decir que me cobijó el Consejo Mundial, de poder siempre utilizar sus instalaciones desde muy joven. Y creo que, pues aquí he crecido totalmente toda la extensión de la palabra. Aquí empecé a caminar, aquí empecé a gatear y también aquí empecé a entrenar. Y ahora puedo decir que soy un digno representante de la mejor empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Contrario a lo que vivió Magnus de empezar muy niño, como ya dijiste, por ese castigo eterno, Sí. empiezas hasta muy grande, ya prácticamente se puede decir que muy grande para el tema de la lucha libre, aunque Sí. eras joven, realmente lo que mencionas, ibas contra reloj. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos? Porque al final muchos de esos jóvenes con los que tú entrenabas venían de un legado de por lo menos 5 o 6 años entrenando, y tú lo dices, tú tenías que esforzarse al triple, al 5 veces más, 6 veces más que el resto. ¿Llegó a frustrarte en algún momento el tema de que no vieras un avance igual que el de tus compañeros? Definitivamente sabía que mi proceso tenía que ser enérgico en mi mente, porque pues yo veía, aunque no estaba yo entrenando lucha, venía a la Arena México, siempre seguí la Arena México en todo momento, y pues como mencioné, o sea, mi tirada era ser futbolista, y llega el momento a los 17, 18 años donde me doy cuenta que ya no estoy disfrutando lo que hacía, pero porque siempre estaba esa cosquillita. Gracias a Dios, la lucha libre siempre se me facilitó hasta cierto punto, y aunque yo sé que todavía tengo muchas carencias que tengo que corregir, que tengo que seguir aprendiendo porque así es esto, pues trato de no hacerlas tan notorias y seguirme preparando, ¿no? Bien lo he comentado en muchas ocasiones que pues me he sentido muy apoyado precisamente hasta con los mismos depredadores, porque ha habido muchas cosas en las que pues me han apoyado muchísimo, ¿no? Cabe resaltar que en una de las luchas más importantes que tuve contra Místico, mi hermano Magnus fue alguien que me apoyó mucho para
para poder afrontar esa batalla. Y de igual manera yo sabía que si tenía que hacer, por decir, 100 lagartijas o 100 ejercicios, tenía que ser 300, porque los de la Arena México hacen 500. Entonces sí fue difícil, porque sabía que para ser un digno competidor de aquí, pues tenía que ser digno al mérito. Mi padre, lo primero que me dijo es que no me iba a entrenar nunca, ¿no? Que jamás, que yo me dedicara a ser futbolista. Entonces yo tenía que demostrarle que era yo capaz de eso. Me acuerdo que cuando llevaba yo mi mochilita, yo le decía que seguía yo jugando fútbol, pero ya me iba a entrenar lucha al mítico gimnasio Hamli, ahora de mi profe Shubel Guerrero, al que le mando un gran saludo. Y pues hasta que me descubrió, solamente me dijo, ¿usted anda entrenando lucha, verdad? Y le dije, pues sí, dice, ya te iba yo a buscar al Gloria o al Metropolitano para saber cómo estás, dice, para que no te lastimen. Y nada más lo único que me dijo es, véndate las muñecas y prepárate. Algo que nunca se me olvidó fue que le dije, oye, en lucha olímpica, dice, pues yo nunca perdí. Entonces, para mí era una presión muy grande, ¿no? Porque pues yo no tenía ni idea de cómo afrontar eso y pues lo único que yo intentaba a la hora de los entrenamientos era que no me voltearan, ¿no? Aferrarme. Y pues ya en una ocasión que vio que iba yo avanzando, le comenté que iba a tener mi primera competencia. Entonces como que ya dijo, caray, como que va en serio. Y nada más me dijo, ok, nada más me dices cuándo y te voy a ver. Fue una de las experiencias más duras que he tenido porque ese día me tocó hacer 2 combates en un triangular y sabía yo que pues no podía quedar mal. De hecho lo reconoce el señor Cuchillo, que en paz descanse, y lo ve y le dice, oh, ¿cómo estás? Jimmy, oye, es tu hijo. Dice, pues va contra mi sobrino. Dice, pues se me hace que ya bailó mi sobrino, ¿no? Y solo recuerdo que mi papá me dio una palmada y me dice, pues échale ganas, ¿eh? Híjole, pues sentí así como la losa de por sí ya iba yo ansioso, pues me puse más. Y pues gracias a Dios el resultado me fue conmigo. Y pues ya fue cuando me dio luz verde y me dijo, pues veo que tienes madera. Dice, sigue entrenando y ya veremos. Y de ahí me acuerdo que 2 o 3 veces me cayó de sorpresa a los entrenamientos para ver cómo iba. Y pues como me dijo, veo que tienes madera, porque si no, ¿para qué quiero que te lastimen? Es algo que comparto con Magnus, porque seguramente sé que lo que el profesor Tony quería evitar era que sufriera estragos o que alguien, como decimos aquí en el medio, se mandara o le cargara la mano, ¿no? Yo lo que veo mucho con él es que el profesor es tan exigente con él porque quiere verlo como solamente en su mente lo visualiza, ¿no? Alguna vez platiqué con Magnus y le dije, pues seguramente ahora, si ya no te dice tanto, es porque yo creo que ya ve el luchador que él quiere ver en ti. Y aún así, a lo que retomaban hace unos momentos, pues creo que con él todavía es el triple de exigente. O sea, si con nosotros es exigente el profesor, pues con él más, porque él quiere, yo creo que la perfección en él. Entonces es lo que yo siento que nuestros padres pues querían ver en nosotros, porque pues a ellos sí les tocaron, ahora sí que golpes de a de veras, ganarse un lugar de a de veras, demostrando. Y pues gracias a Dios ya con mucho esfuerzo, pues logré abrirme camino en el mundo independiente y pues llegó el momento cumbre, ¿no? Demostrar que ahora este luchador era un digno representante del Consejo Mundial con los que ya llevaban mucho tiempo. Entonces, claro que sí fue una carrera muy contracorriente, Alexis. Una cultura de la lucha libre que se vivía en los 70s muy diferente, sí, incluso de compañerismo. Si bien es cierto, eran muy profesionales, el luchador superestrella no dejaba pasar a los jóvenes. Los jóvenes, para conseguir una oportunidad como las que ya han tenido Rugido, como la que ya han tenido Magnus también, es difícil, ¿no? Era muy difícil, era incluso a veces hasta imposible tener estas oportunidades. En el tema de la lucha libre, Rugido ya sabe justamente y acaba de contarnos esta parte de dónde se tomó ya en serio. En ese combate contra el sobrino de Cuchillo, yo creo que fue el tema de dar el paso adelante para la lucha libre. A mí me gustaría que recordáramos un momento importante, el 68 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, una lucha en jaula. ¿Qué pasó con ese niño que estaba en preferente viendo un aniversario del Consejo Mundial? Me parece que era Guerreros, ¿no? Guerreros contra Infernales. O Infernales contra Infernales, era la lucha por el nombre de los Infernales. Y una persona que yo admiré mucho, y la sigo admirando, la sigo respetando a la fecha donde me topo con él, que es Antonio Gómez, Máscara Mágica. Una noche triste, porque perdió la máscara, el que yo decía que era mi papá, ¿no? Que era... Y coincidencias de la vida, ¿no? Porque Tony Salazar es Antonio Gómez, y Máscara Mágica es Antonio Gómez, ¿no? Pero bueno, fue una función que se vivió a flor de piel, un duelo
bastante de rudos, ¿no? De rudos natos. Y creo que fue una lucha que me marcó también para decidirme también a querer ser luchador, ¿no? Todos sabemos la faceta de Máscara Mágica como Infernal, como Guerrero del Infierno, y lo seguimos mucho tiempo todavía como cuando fue parte de Los Guapos. Entonces creo que le mando un saludo, primero que nada, papá, donde quiera que andes, te mando un abrazo, un beso, y quiero que sepas que tus consejos, porque también él fue alumno de Tony Salazar, tus consejos, así como mi padre te los transmitió y los tomaste en cuenta en su momento, cuando él también fue un encargado de la Arena Coliseo de Occidente, me aconsejó bastante, y creo que ahora lo estoy tomando en cuenta y me han rendido muchos frutos. En esa lucha hasta lloraste cuando perdió la máscara. Fue un drama toda esa noche, esa tristeza. Ahí es hasta dónde un niño puede ver la lucha libre. Algo que has visto, Rugido, con estos niños que traen la máscara de Rugido, que gritan el famoso Ruasa, y que ven reflejado esta pasión que ustedes vieron en la lucha libre, que piden un consejo también de querer ser luchadores, y ya hablaremos un poquito de lo que es la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, de cómo ha contribuido en la historia de Magnus y Rugido, pero me gustaría también desde el plano personal, de tomar en serio la lucha libre implica muchas cosas, no implica solamente voy a llegar a la fama, no implica solamente voy a luchar en la Arena México. En el plano personal, ¿qué representa o qué sacrificio representa tomar esto en serio, Rugido? No me dejará mentir Magnus, pero siempre lo hemos platicado, que hay luchadores dentro del consejo, inclusive hay unos que otros y dentro del plan independiente muchísimo más, que toman la lucha libre como nada más la farándula, ¿no? Luchadores que por suerte les toca pues pisar un ring sagrado o tienen la fortuna de llegar, y creo que eso es lo que nos diferencia muchísimo a él y a mí. En primera, porque sin habernos conocido previo en nuestra niñez, creo que disfrutamos la niñez muy de cerca con lo mismo, con las mismas historias, con las revistas que comprábamos, con muchas historias. Yo creo que si él hubiese sido mi amiguito de primaria, puta, hubiéramos hecho una mancuerna perfecta, porque pues, hubiéramos comulgado cada lunes de lo que veíamos en televisión el viernes, ¿no? Pero la responsabilidad es muy grande, no ser un luchador de redes sociales o de Facebook nada más, sino ser un luchador íntegro, un luchador que se te reconozca por lo que haces en el cuadrilátero, un luchador que sea impecable en el vestir, como nuestros padres, el profe Tony, como mi padre, que hasta en las lociones, ¿no? Que sea un luchador de categoría, como me infundaban llegar con el beliz y bien vestido como el señor René Guajardo y como todas las grandes luminarias, ¿no? Entonces es el reflejo de lo que se quiere transmitir, que los niños vean que somos un arquetipo de grandeza, ¿no? Un luchador bien vestido, un luchador educado, un luchador que se respete como lo hacen también en Japón, y que no simplemente sea un luchador que por las fotografías quieran atraerlo. Conlleva una responsabilidad, que lo que hemos platicado siempre con él, lo principal es la preparación, que se te reconozca primero por lo que se hace en el cuadrilátero y después cuidar mucho lo que es la antesala y también lo que es el reflejo del luchador, pero siempre de antemano lo más importante, la preparación, tiene que ser lo que hable por sí solo para ser un digno representante de la lucha libre. Y en este mismo sentido, Magnus, ¿qué es lo más fuerte que te ha tocado vivir como luchador en esta parte personal? Porque de pronto vemos las máscaras, vemos las capas, vemos el magnífico escenario que es la Arena México, y se nos olvida que hay una persona allá abajo, que hay una persona con sentimientos, que hay una persona con problemas, que hay una persona con preocupaciones, con una familia que muchas veces se sacrifica, ¿no? Sí, bueno, yo también siempre lo he dicho, ¿no? Rudo, rudísimo, arriba del 6x6. Abajo hay un respeto, hay un ser humano, y yo creo que lo más difícil, yo tengo una niña de 7 años, al día que la amo con todo mi corazón, y el nada más poderla ver en verano, ¿no? Nada más estar en el verano con ella vive en Estados Unidos, es pues yo creo que lo más difícil, no poder compartir momentos pues de alegría, momentos también, los momentos difíciles que se tienen en la lucha, el no poder tenerla, sentirla, abrazarla, darle un beso, el no ser un padre presente, no poder ir por ella a la escuela, llevarla a un parque, que sienta que hay una carencia de cariño, porque me lo ha dicho muchas veces, porque todos los niños tienen a su papá conmigo, o bueno, con ellos, y tú no puedes estar conmigo. Es difícil, y todo tiene un precio.
Tú dijiste cuál es el sacrificio. Ese es el sacrificio. Estar lejos del más grande amor que Dios me regaló. Porque creo que si hablamos de triunfos, no es un campeonato, no es una máscara, no es una cabellera. Mi más grande triunfo es ser padre de una niña hermosa que presiento que también va a caer en este deporte. Lo tiene todas las ganas, toda la actitud, tiene un gran abuelo. Aparte, tú sabes que es más familia luchística y también es decirlo, ¿no? Tiene un gran tío que si bien él es técnico y tenemos una rivalidad, tiene grandes ejemplos en la lucha libre. Quizá yo no soy el mejor, pero también lucho para que el día de mañana, si él quiere estar aquí, demuestre, al igual que yo, que no es por una palanca, que no es por favoritismo, que es porque tiene las ganas, el coraje y sobre todo la sangre de verdaderos luchadores, de abolengo. Una niña que vive la lucha libre también con toda la pasión del mundo, que admira también a Rugido y cada que lo ve, esa máscara, siempre la hemos visto jugar lucha libre y siempre dice, yo soy Rugido, siempre menciona esto, entonces ha convivido también con Rugido, Sí. sabe de esta pasión luchística y eso también es fundamental. Llegamos por fin al debut en la Arena México, un debut soñado, Magnus, en medio de una festividad de tu cumpleaños. Febrero de 2011, generación 2011, con grandes luchadores, Ángel de Plata, Magnus y Rey Cometa, contra Loco Max, Escándalo y Bobby Zavala. ¿Cómo se vive un debut en la Catedral de la Lucha Libre? Bueno, y si nos remontamos ya un par de meses atrás, yo realicé una prueba, un examen para ingresar a las filas del Consejo Mundial, que llegas vestido totalmente de luchador, que por cierto yo no tenía equipo, yo traía unas mallas del Místico, unas botas del Averno, una máscara de Astro Boy, y no tenía un nombre, una identidad. Se me hizo el examen, que si bien es cierto, también hablé con Tony Salazar, que yo ya no quería ser luchador, ya me quería retirar, ya estaba frustrado, llevaba años entrenando, si bien era joven, ya llevaba unos 4 años entrenando lucha libre, y yo no veía nada. Dicen que, lo comentamos hace rato, ¿no? En la exigencia al doble. Yo recuerdo que mi padre me decía, me da vergüenza o me daría vergüenza que tú debutes en la arena y tengas ese cuerpo de perro. Así me lo decía. Entonces tienes que trabajar tu físico, porque si quieres que se te dé la oportunidad, tienes que verte como un luchador profesional. Ya sabes el viejo dicho, ¿no? Para hacer hay que parecer. Entonces me dedico al 100% a las pesas, y algo que mucha gente no sabe, la gente piensa que la cercanía con el Volador Junior, por ejemplo, fue reciente, y él fue mi profesor número 1 en las pesas desde ese tiempo. Yo tenía 16 años. Después realizó la prueba, se me da la oportunidad. Cuando yo decido que ya no quería ser luchador, me habla Tony Salazar. Me acuerdo bien que me habló el martes: quiero que te presentes mañana en la Arena México a las 11 de la mañana, con lo que tengas, ¿no? Vestido de luchador. Realizamos el examen para el departamento de programación, y en ese entonces Francisco Alonso Luterot. A todo esto llenamos el ojo, nos comentan que podemos ya ser parte de las programaciones del consejo, que estuviéramos pendientes, pero pasa el tiempo, semanas, meses, y todos debutaban, menos yo. Recuerdo que un día veo programado a un luchador, que era Magnus, y hice el comentario de, ya Stone Magnus va a debutar, y yo no veo para cuándo. Tú me bautizaste como Magnus. Entonces, eso fue algo que me cayó como balde de agua fría, pero a la vez una emoción. Recuerdo que el equipo lo hicimos de una semana para otra, y también el señor Umemoto, Mr. Cacao, me cedió su diseño de máscara. Llega el viernes 11 de febrero del 2011, nervios a tope, y gente muy experimentada, ¿no? Loco Max,
Escándalo, que todos sabemos que es de un gran linaje también. Y ese gran linaje también incluye a su abuelo, ¿no? Que fue un gran exponente en la lucha, don Manuel Robles, que a su vez fue quien le dio el pase a mi padre al Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerdo que antes de salir, no, hombre, no estaba consciente de lo que hacía. Realizaba movimientos en automático, era un robot. Y una persona que me dio un gran consejo en aquel entonces fue Sangre Azteca. Me acuerdo que me dijo, grita, llora, ríe, dale unos madrazos a la pared y disfrútalo. Y así fue. Llegamos al ring sintiendo el primer golpe de esos rivales, de esos rudos que tenía enfrente. Creo que todo fluyó. Nada más era cuestión de sentir el primer raquetazo, la primera llave. Y después de ello también, pues grandes padrinos en mi esquina, ¿no? Ángel de Plata, una persona con la que he compartido alrededor del mundo, que ahora es Niebla Roja, el Jimán Lagunero, y Rey Cometa, que fue un gran compañero de esquina que también me dio bastante seguridad. Y bueno, o sea, fue a grandes rasgos lo que fue el debut de Magnus. Yo lo tomé como un regalo de cumpleaños por adelantado, 6 días antes. Y pues son de esas luchas que nunca se van a borrar, porque creo que barrieron el ring conmigo, pero aprendí más que 4 años de entrenamiento. Entonces, así como yo estaba ansioso por querer, ya me quería yo retirar, porque yo sentía que ya no iba a luchar y todo aquello que conlleva, me di cuenta que en realidad me faltaba mucho todavía por aprender. Si bien estaba listo para luchar, todavía me faltaba mucho conmigo. Y en esa lucha aprendí más que los 4 años anteriores entrenando. Luchas inolvidables, los debuts en Arena México. Sí. En el caso de Rugido, yo creo que hay 2 fechas especiales. Una en una función privada, se da este debut en Arena México, un Rugido muy diferente al que vimos debutar prácticamente 2 años después, ya siendo parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo se vive esta experiencia? Uno, en el plano independiente, porque Rugido empezó en una arena muy pequeña, en una arena que hay muchos jóvenes buscando un sueño, hay muchos jóvenes que incluso a veces es su punto de escape de las adicciones, de la delincuencia, de todo esto que engloba la sociedad mexicana. Y también hay jóvenes como tú que vienen de un legado y que quieren hacer su propia historia, que quieren que no se les regale nada. ¿Cómo fue esto de llegar en el ámbito independiente y luego ya integrarse al Consejo Mundial de Lucha Libre con estas pruebas, que también es algo muy común, que poca gente lo sabe, pero que realmente sucede a menudo en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Los luchadores que se presentan pasan primero un filtro, sí, que es por demás rocoso, por demás espinoso, y que no es fácil llegar a la Arena México, ¿no? Muy difícil, y sobre todo voy a tratar de ser muy breve para platicar el rato. Pues a diferencia de, como bien lo comenta Magnus, hay juniors que ya traen un prestigio, que se les facilita muchísimo el camino, y a otros como nosotros, ¿no? Voy a ser pues lo más sincero posible, ¿no? Mi padre pues sí era conocido por los compañeros luchadores, pero él, por lo mismo de su corta carrera, se acercó en alguna ocasión al profe Ringo Mendoza como para hacerle saber que me pudiera entrenar, pero mi papá sabía que no podía tener esa facilidad como decirle, ahí está mi hijo, ¿no? O sea, con alguien de peso, ¿no? Entonces yo supe que tenía que abrirme camino por mí mismo, que tenía yo que llegar y abrirme las puertas yo solo, y por eso es que fue tanto entrenamiento, tanto sufrir, tanto agarrar como fuera, hasta que llegó la oportunidad en la Arena Coliseo Coacalco de debutar en el 2017, pues obviamente, como dice Magnus, un Rugido totalmente novato, en el que pues en un torneo ahí cibernético yo estaba buscando a quién cazar y el cazador era soy yo, ¿no? Y me agarraron a raquetazos y a golpes, y literal, como en la vida salvaje, tuve que defenderme en un instante, porque si no me iban a dar una golpiza, sobre todo porque estaba ahí presente mi papá, y pues volvemos a lo mismo, y ya me hubiera yo esperado la regañiza que me hubiera dado donde yo me hubiera dejado, ¿no? Gracias a Dios fue un debut bonito. Lo que es la vida, yo ya traía una lesión en el mango rotador,
y ese día salí lastimado de una rodilla, y para mi colmo al siguiente día me presento al entrenamiento al Jim Hamley, platico con Joel Guerrero y le digo, profe, estoy lesionado, y me dice, pues va debutando, le digo, le sugiero que pues si puede pare un poquito, porque si no, ¿cómo va a aguantar tanto tiempo? Dice, le auguro un camino largo, y eso fue bonito. Yo esperaba parar un mes, paré 7 meses, pero siento que ha sido de las decisiones, gracias a Dios, más acertadas que he tomado, porque pues cómo iba yo a andar con un brazo a medio andar, ¿no? Y pues llegado al camino al consejo, pues mi prueba fueron como 600 y tantos días entrenando con mi profesor Volador Junior, al que siempre he mencionado que estaré agradecido porque fue el que confió en mí, al igual que un matchmaker muy importante, Edgar Noriga, que es uno de los que siempre visualiza los nuevos valores, ¿no? Pues era un trabajo constante en el gimnasio, día con día, demostrar que era yo un luchador digno para poder tener esa oportunidad. Y recuerdo que yo lo que anhelaba nada más era que me pudieran mandar a Guadalajara, porque sabía yo que iba a hacer mi prueba. Y pues después de tanto entrenar y de no saber si podía yo tener una oportunidad en el plano independiente donde yo estaba, una promotora en Tepito, pues al ver que yo estaba un poco más cerca de este lado, pues empezaron a dejar de considerarme. Y pues yo lo que hice fue prepararme más. Dije, pues va a ser como un salto al limbo, ¿no? A lo mejor no me consideran allá, y no sé si voy a tener yo siquiera la oportunidad de tener una prueba de ingresar acá, pero hay que intentarlo, hay que tener fe en Dios y confiar en el trabajo. Y fue así pues como se dio la gran oportunidad de llegar a la Arena Coliseo de Guadalajara, en una segunda lucha donde para mí era el premio más grande, ¿no? Mi máxima oportunidad, en donde ya les platicaré en alguna ocasión que por poco y no llego. Entonces, pues es toda una travesía, y después de eso pasó muchísimo más tiempo, hasta que llegó ya el momento en donde ese 26 de octubre del 2021, gracias a Dios, pues tuve el mencionado debut de ensueño, ¿no? En donde pues recuerdo que la presión tras bambalinas era tan grande que empecé a gritar como un loco, porque ya sabía que bajando la escalera ya no iba a haber vuelta atrás. Y como bien lo mencionan, pues ya en el primer azotón me fui soltando, pero recuerdo que es una presión incontenible. Nosotros veníamos acompañando, si bien recuerdan, vamos al profe Volador Junior cuando éramos los depredadores en secreto. Bueno, yo cada vez que bajaba las escaleras era puta. O sea, si ni siquiera luchaba y yo temblaba de la pasión y de todo eso, pues ya luchar ese día, yo creo que fue el momento clave de demostrarme a mí mismo si yo iba a ser capaz de ser un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y gracias a Dios creo que con el trabajo día con día, pues ahí la llevo. Se va demostrando ese trabajo, ese historial que se tiene, no solamente en luchas, sino también en entrenamientos, en estas pruebas que muchos luchadores prácticamente como una escuela, ¿no? Han repetido año y vuelven a hacer la prueba y vuelven a hacer la prueba, y también esta persistencia, esta resistencia es importante en el plano luchístico. Hay quien después de no quedar en una prueba se ha retirado, eso también es la realidad, pero hay quien sigue hasta que logra su objetivo, y eso es algo que distingue mucho a los depredadores. En este tema, Magnus, de llegar ya al Consejo Mundial de Lucha Libre, te encuentras con luchadores que ya entrenaban con tu padre prácticamente desde aquel Star Gym en esa, que ya también nos contó alguna vez Tony Salazar en una entrevista, sus primeros pininos como profesor. Supercomando, Raciel, Cancerbero. ¿Cómo fue llegar con esos hombres que prácticamente te veían como el niño que iba a jugar a las luchitas en estos entrenamientos, y darse a respetar, que también es algo importante en la lucha libre? Pues creo que soltaron sus traumas, ¿no? Todas sus frustraciones que les provocó Tony Salazar, las desquitaron conmigo. Gente como Raciel, Cancerbero, Pólvora, Inquisidor, Apocalipsis, pero creo que también hice valer mi derecho, ¿no? De que no solamente estaba por ser el hijo de, sino que había aprendido muy bien. Al principio sí, no voy a negarlo, arrastraron conmigo. Fue cuestión de 2-3 meses que empecé a sacar la garra. Y hubo bastantes agarrones, ¿no? Con gente, un Raciel, te repito, un Apocalipsis, y con gente también que no era alumnos del profe Tony, ¿no?
que era también un Sangre Azteca, un Nitro, que pensaron que yo nada más era un niño, como lo dices tú, que venía a jugar a las luchas. Más a la hora de la verdad, pues se dieron cuenta que iba madurando ese niño, ya iba madurando, tomaba la lucha libre en serio, y puedo decir que al día de hoy me he ganado ese respeto como luchador, que es difícil porque la gente menciona, ¿no? O los luchadores mencionan, no, es que antes eran golpes, antes, no, siempre ha sido. Obviamente la lucha evoluciona. A nuestro tiempo nos abrimos paso también a grandes batallas, nada más que la lucha ha evolucionado, ¿no? Pero realmente los procesos siguen siendo nuestro pan de cada día, y ha valido la pena ganarnos ese respeto, porque yo he disfrutado también, así como se reían de mí, ahora te puedo decir que yo también disfruto hacer lo mismo con los que van llegando, y también poderme sacar la espinita con aquellos luchadores. Yo alguna vez se los dije, ahorita estoy chavo, pero usted va a estar más viejito y me voy a desquitar, y ahora me puedo regocijar y decir, me saqué la espinita y me gané ese respeto. Eso lo viviste en carne propia, Rugido, porque esta generación que estamos hablando de luchadores, prácticamente muchos de ellos te tocaron en la última etapa, en el Consejo Mundial, en el plano independiente también te los llegaste a topar, y era una exigencia muy diferente, el también ver en estas nuevas oportunidades a un joven que llegaba y que no llegaba en primeras luchas, porque eso también hay que decirlo, el talento también aquí define en qué lugar va escalando uno en carteleras, y el Rugido yo creo que pisó muy pocas veces la primera lucha, creo que las ha pisado más en los magnos eventos del Consejo Mundial por la importancia de los carteles, que como tal mantenerse en primeras luchas. Es algo que debido a tu calidad has logrado sortear, y muy pocos tienen esa fortuna en el mundo. ¿Has sentido de pronto, se puede llamar esa envidia o ese no dejarte pasar que siempre ha existido a lo largo de los años en la lucha libre? Indudablemente, Alexis, bien lo sabemos aquí, en esta cabina, que siento el cúmulo de emociones, ¿no? Yo me imagino que semana tras semana, que nosotros los luchadores empezamos a recordar toda nuestra infancia, lo que sentimos, siento la vibración de recordar tantas cosas, como lo dice Magnus, de superarte, y por supuesto que cuando llegué, pues era como, pues a ver este qué trae, ¿no? ¿Por qué ingresó? ¿Por qué salta a un lugar antes de, ¿no? Sí recuerdo que cuando debuté, pues todo era calarme. Recuerdo que es algo que tengo muy presente, un duelo con el señor Raciel, que en paz descanse, ¿no? Yo había tenido la oportunidad de literal entrar a luchar con el profesor Virus, y fue muy duro porque es un profesor de altos conocimientos. Entonces a la siguiente semana tuvimos la oportunidad de luchar por el Campeonato Nacional de Tríos, una de las tantas oportunidades que llegamos a tener, y que pues es algo que me gustaría comentar, pues que los depredadores pues hemos batallado, ¿no? Lo dijo nuestro profesor Volador Junior cuando tuvimos esa noche mágica, Magnus y yo, de debutar con él en una semifinal de viernes, que fue lo que dijo, que no quería que se nos regalara nada, que empezáramos desde abajo, y sí, los depredadores también venimos desde abajo, que hemos aprovechado las oportunidades, ha sido diferente, pero ahí hemos andado batallando, hemos andado hasta cierto punto luchando por salir de esos lugares, de no sentirnos estancados, pero por supuesto que sentí pues eso de que no te dejen avanzar. Me acuerdo que luché a tope contra el señor Raciel, que era muy respetado, por lo menos de que era un luchador muy recio, y pues tuve que echar en mano uno de mis conocimientos, porque yo recuerdo que cuando me pone abajo en la lona, me estaba empezando a dar, pues tuve que sacar para lo que tanto me preparé 10 años, pues esos movimientos, y darle unas derribadas, unos bomberos, y pues fue tan bueno el duelo, que es algo que no se va a olvidar, una de las pocas veces que bajando el vestidor neutral, donde se para rudos y a técnicos de la Arena México, me fue a dar la mano al señor, y me fue a decir que le había gustado que llegara un luchador así, con esas agallas. Yo notaba que muchos pues le tenían hasta cierto punto miedo, era un luchador muy recio, ¿no? Y la verdad es que pues yo disfruté el no achicarme, porque pues son de esos luchadores que te imponen. Ahora que tuve un duelo contra el señor Averno, que también es un luchadorazo, lo he mencionado antes, el señor Averno es un luchador que si tú no estás preparado te tiemblan las piernas.
En mi caso, a mí me saca la casta. A mí me gusta luchar contra gladiadores como él, porque son de esos luchadores que te demuestran de qué estás hecho. Aquí no vienes a jugar a las luchitas, vienes a demostrar que quieres hacer historia en la lucha libre. Y pues es así, tienes que abrirte paso, porque si te vas a quedar como un luchador mediocre y timorato, pues ¿para qué? Aquí yo creo que los depredadores por eso tenemos esa grandeza de pasar por quien tengamos que pasar de la manera correcta, deportivamente, no haciendo alarde a muchos otros trucos. Aquí es en la lucha lo que se demuestra y lo vamos a seguir haciendo porque los depredadores apuntamos a lo más alto. Bien lo menciona Rugido en esta parte de los depredadores, imponer ese respeto. Muchas cosas se han hablado, también vamos a llegar a ese punto de cómo se han llegado a dar muchas cosas en el Consejo Mundial. No es una casualidad, insistimos con ese tema porque es algo importante de mencionar, pero en el caso de Magnus y en el caso de Rugido hay unas particularidades, como el que a unas semanas de debutar lleguen oportunidades importantes. Ya lo mencionó Rugido, el tema de disputar el campeonato nacional de tríos prácticamente a unas semanas de haber debutado aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En el caso de Magnus, disputarse en una eliminatoria del campeonato mundial superligero, porque ese es otro tema importante, el tema físico. Tu complexión era muy diferente, tu estilo de lucha era muy diferente. Vemos algunos videos, algunas acciones donde prácticamente eras alguien que volaba mucho, que disfrutaba de esta lucha aérea. Y también un torneo que acaba de pasar en la Arena México, que vimos a un legendario imponerse en la gran alternativa junto a Templario. Oportunidad de lujo, Magnus, una gran alternativa con una auténtica leyenda de la lucha libre, que quizá en sus últimos años de carrera fue muy cuestionado del tono cómico que le daba a sus batallas, pero que fue un auténtico guerrero de los encordados, ¿no? Sí, claro que sí. Mi padrino Porky, José María, pero él decía José Luis. Entonces, una gran leyenda, brazo de plata. Y recuerdo muy bien que fue un gran padrino. Si bien fuimos eliminados en la primera ronda por los quien a la postre fueron los ganadores del torneo Último Guerrero Rey Escorpión, supo darme bastantes buenos consejos, brazo de plata. El torneo del campeonato superligero, pues también, ¿no? Muchos gladiadores novatos que teníamos esa hambre de salir adelante. Nos quedamos en el camino también. Hubo también una lucha que no se ha repetido, los primeros relevos relámpago contra los hijos del felino. Entonces creo que la gente está acostumbrada a ver el match relámpago 1 contra 1, pero ver unos relevos relámpago nunca se había tenido en la Arena México. Fui parte de ello. Vino también un reality show donde compartí con gente como el 1000% Guapo, con gente como el Rey Bucanero, gente como el Felino, donde pagué muy caro el precio de mi novatez. Una persona engreída, arrogante, muy joven, inmadura, que me llevó a ser despedido de las filas del Consejo Mundial, o un castigo, no sé cómo se pueda tomar, pero eso me orilló a estar 11 meses fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, creo que también a veces pagamos caro el precio de la juventud, esa inmadurez, pues sí, puede llamarse como soberbia, pero se retomó el camino, ¿no? Se retomó el camino también gracias a una gran leyenda como lo es el 440, Nero Casas, que me dio los últimos consejos, me ayudó a poder reivindicar mi camino y regresar a las filas del consejo. Y también que fue la primera persona que me compartió conocimientos luchísticos. Siempre antes de cada función de cada viernes, que a él le gustaba calentar en el gimnasio de aquí de la Arena México, era su conejillo de indias. Conmigo experimentaba un candado, un azotón, un amarre. Entonces, creo que pagué el precio de mis errores, pero también como lo mencionas, me supe reivindicar y ganarme un respeto, porque si bien dicen que todo se ha ganado profesionalmente arriba del 6x6, yo sí tuve encuentros extra profesionales también, en pasillos, vestidores, con gente de mi misma esquina, de mi mismo bando, por lo mismo, ¿no?
que estaban peleando todo su lugar. Eran ellos o yo. Entonces me tocó también darme encuentros en festivales con mis propios compañeros y creo que volvemos a lo mismo, nos ganamos ese respeto para poder demostrar que estamos una vez más retomando el camino correcto y ser dignos representantes de la mejor empresa. Ya retomaremos este tipo de proyectos como El Luchador, como Forjando un Ídolo, que también fueron proyectos piloto para muchas otras cosas que vinieron más adelante en el Consejo Mundial, en esta evolución de los medios digitales, en esta evolución de prácticamente ver a la lucha libre como un producto que también es, ver toda esta cuestión mercadológica que importa mucho en este deporte. Pero volvemos al tema de Gran Alternativa, Rugido, un tema que tú viviste muy de cerca con un padrino de lujo como es Bárbaro Cavernario, un luchador que el eslogan del Rey de los Mano a Mano es mucho más que un eslogan. Sí. Es un gladiador joven con una vasta experiencia y que además seguramente te dejó un gran aprendizaje, Rugido. No, estoy eternamente agradecido con él. Me dio toda la confianza del mundo. Nunca voy a olvidar que, pues bueno, yo estaba novato, ansioso. Recuerdo que después de encontrarlo en la Arena México y de visualizar, sabiéndonos los posibles rivales que podríamos hacer, bueno, pues yo por la tarde recuerdo que le escribí o le llamé, no sé si 5 o 6 veces, porque pues es parte de la novatez, no tenía yo ni idea. Y yo le decía, señor, y si podemos hacer esto, hasta que ya entendí, sí, bueno, ya tranquilo, ¿no? Y ya me decía, sí, ahijado, tú tranquilo, mira, ahí podemos hacer esto, pero bueno, entre que quiere uno ser propositivo y entre que no quiere uno errar, pues no tenía yo la experiencia, ¿no? Y hasta que nos vimos en vestidores, me dio muchos buenos consejos y él me dijo que era mi gran oportunidad de que yo me viera en todo momento. Él me dijo que él iba a tratar de acomodarme, a facilitarme las cosas. Y recuerdo pues que en esa campal, que, pues ya cuando quedamos eliminados, mi primer batalla fue nada más y nada más que contra el maestro lagunero Blue Panther y en ese momento su hijo Cachorro. Fue algo tremendo porque pues la primera encomienda que era luchara con él. Yo venía cargando mucha presión porque pues venía yo teniendo encuentros un poco inestables entre que me acomodaba yo al estilo del Consejo Mundial. Era muy regañado por cómo traía yo el estilo de fuera. Pues era muy difícil, fueron momentos muy incómodos porque por recuerdo llegar a casa pues conmovido, ¿no? De decir, voy a tener la capacidad de dar el ancho aquí, ¿qué hago? ¿Cómo le haré? ¿Cómo voy a mejorar? Y pues pues tienes que tener fe y trabajar, no queda de otra. Entonces, llegado ese momento, luchar contra Blue Panther, híjole, pues es lo que retomamos de la pregunta anterior. Si al Señor no le respondes, el Señor nace contigo, te arrastra, porque es un Señor de amplio conocimiento. Gracias a Dios respondí de buena manera. Tan es así que ahora disfruto mucho los duelos cuando toca con el Señor, ¿no? Yo creo que ambos ya sabemos que hay una sinergia muy, muy importante y que es un intercambio de conocimientos donde sé que es un maestro que me lleva muchísimos años de ventaja. Y pues gracias a Dios fue tan importante esa lucha que pude ganarle a los dos con ayuda de mi padrino cavernario, en donde inclusive mermando al maestro lagunero me coloca para que yo le hiciera la cavernaria. Entonces ahí te habla del tipo de gladiador que tiene una mentalidad de otro tipo, en donde sabe que al que tienen que apoyar es al ahijado. Más adelante avanzamos contra Coyote y Euforia, que fueron los finalistas y ganadores absolutos. Y desgraciadamente pues pagué la novatez. Íbamos muy bien hasta que hago un lance contra Euforia y choco con las cuerdas y pues caigo clavado. Y desafortunadamente con eso pues logran rendir a mi padrino cavernario y ya pude hacer muy poco. Entonces me quedé esa noche, recuerdo llegar a la casa y pues lo que pasa, ¿no? Te sueltas a llorar porque pues te quedas con esa frustración de que por un error ya no pudiste trascender. Recuerdo que Investigadores habló conmigo y me dijo, ahijado, pues no sé qué pasó, yo solamente recuerdo que ahí volaste y dice, pero pues te tiene que servir esta experiencia. Y gracias a Dios de ahí fue esa experiencia de saber que pues no iba a ser fácil y ahora que veo todos estos jóvenes que salen en la Gran Alternativa a ver lo que han logrado, que pudieron lograr, me quedé con ese de chin, por ese error, a lo mejor no pude haber trascendido más, pero me siento feliz de que el camino que siento que llevo y que llevamos los depredadores, ese paso a paso tan lento, a veces es un poco frustrante, pero siento que va a valer mucho la pena, porque lo que tarda en llegar dura mucho en la cima. Ese torneo donde muchas veces perdiendo se gana demasiado por el tema de la experiencia, de luchar con estos grandes nombres, donde estos jóvenes novatos son apadrinados por un luchador
de gran experiencia y que cada uno de los combates tiene una particularidad y es de alguna manera acariciar el estrellato por un momento, por una noche, Sí. y prácticamente también es el fogueo final, si se le puede llamar así, de ya medirse ante estos grandes nombres. Si hacemos un recuento en esa gran alternativa 2021, ahí estabas de nuevo, Magnus, 10 años y seguías siendo considerado como un novato, incluso con burlas por parte de tus compañeros de quién está dando la alternativa a quién. ¿Cómo recuerdas esto? Sí, a la fecha no es un chiste entre el Terrible y yo, que le digo ahijado. El Terrible me apadrinó esa noche, que recuerdo que avanzamos una primera ronda, era el Inquisidor y Dragón Rojo. Los dejamos en el camino, pasamos una ronda más, que era Atlantis y Sangre Imperial. Ellos nos eliminan, pero era algo muy raro, ese sentimiento. Sí, contento por haber estado en un torneo más de la gran alternativa, pero también raro porque yo me sentía en una arena que ya tenía años luchando y puros rostros nuevos. Entonces sí era un poco rara esa sensación de estar en ese torneo, pero creo que fue de mucho aprendizaje porque pude demostrar que estaba al nivel de la pareja que tenía en ese momento, que era el Terrible, y que también estaba para enfrentar pues, a los estelares en este momento, como es un Dragón Rojo, un Atlantis Junior, que mucha gente critica, pero es bien visto todo lo que ha crecido. Es un Junior que tiene todo el talento del mundo, y el poder estar al nivel de ellos, creo que también fue un parteaguas para que vieran que Magnus podría seguir avanzando en las carteleras del Consejo Mundial, y creo que también de ahí vinieron más oportunidades más adelante. Y nos fuimos hasta el 2021 cuando hablábamos hace un rato de proyectos que sucedieron en el 2011. Llega el debut de Magnus y vemos portadas de revistas de lucha libre que en ese momento seguían vigentes sobre el tema del nuevo místico. Se vivía una crisis en el Consejo Mundial de Lucha Libre con la salida del personaje del Rey de Plata y Oro místico, y de alguna manera, por cuestión natural, las revistas intentaban cubrir ese vacío que dejaba uno de los más grandes ídolos que ha dado la lucha libre a nivel mundial. Debuta Magnus con un equipo similar al de Místico, que era rosa, pero buscaron las similitudes que había en ciertas líneas, en la expresión, obviamente, por el parentesco familiar que has mencionado. Y tenemos estas portadas. Vienen torneos como Forjando un Ídolo, que también se rumoró que este torneo, más que para buscar jóvenes talentos, era para buscar al nuevo místico, lo cual es completamente falso. Y vienen estas grandes oportunidades. Viene el Luchador, un reality que no teníamos precedentes en el Consejo Mundial de Lucha Libre, con una cadena de televisión internacional donde buscan un luchador técnico, un luchador rudo, un luchador experimentado y un luchador novato. Sí. Magnus. Y muchas de las cosas que se vivieron ahí en ese reality, la gente pensaba, como es esta sanción que mencionas en el capítulo final del Hombre de Negro, de estar suspendido indefinidamente, y tú también lo pensabas así, claro, que era parte del show, como se puede llamar, y te enfrentas con esas realidades de temas que fueron complicados en tu juventud. ¿Qué pasó con ese Magnus? ¿Le voló la cabeza este tema de ver tantos cuestionamientos sobre si era la nueva estrella que esperaba la lucha libre? Creo que sí hace daño que te inflen y te infla la gente equivocada, ¿no? Te dejas ya, porque bien lo dijeron una vez, el Consejo Mundial de Lucha Libre no hace las revistas, la afición no hace las revistas. Entonces las revistas pueden decirme cosas con tal de vender un papel, pero que realmente la afición te colocara como un ídolo, como un siguiente gran estrella de la lucha libre, es muy diferente. Sí, la gente buscó siempre ese parecido, ¿no? Buscaban llenar ese hueco, ese gran parecido que dejó la gran estrella, que ahora una vez más vuelve a ser ese personaje, el Rey de Plata y Oro místico. Estilos muy parecidos.
cuerpos muy parecidos, alumnos del mismo profesor. También fui su conejillo de indias de aquel personaje. Cada que él buscaba sacar un lance nuevo, un movimiento nuevo, me ponía de conejillo de indias a realizarlo. Entonces había por eso mucha similitud en los movimientos.